RTVC Noticias, emisión central. Bajó el desempleo. Por primera vez en 3 años, la cifra regresó a un dígito. En octubre, 9,7% según el DANE. Empezó la negociación del salario mínimo. Primero se pondrán de acuerdo en la metodología. Les contamos cómo llegan las partes a la mesa. Con una olla encendida en pleno salón elíptico fue cuestionada la ministra de Minas. La bancada de gobierno hizo una férrea defensa en la moción de censura. Los detalles en minutos. Hidroituango, fin del plazo. Las turbinas 1 y 2 en operación comercial según EPM. Por ahora no habrá generación. Investigan la muerte de una patrullera de 22 años dentro de una sede de la Fiscalía en Bogotá. Familia niega versión de suicidio. Exclusivo RTVC Noticias. Comandante de las Fuerzas Militares habla de los relevos en altos mandos. El general Giraldo dice que los coroneles que retiraron del ejército carecían de la figura de general. Escándalo en norte de Santander. Apartados del cargo 2 altos mandos de la policía por aparente consumo excesivo de alcohol en un concierto. Partidos de gobierno y oposición no votaron el trámite de código electoral. Siguen las críticas al actual registrador y al proyecto. Sergio París, nuevo director de Aerocivil. Gobierno entregó reporte de las investigaciones de los organismos de control. Homenaje en Cali a Andrés Balanta, el futbolista de 22 años que murió cuando entrenaba con su equipo. Temporada de lluvias. Sigue la alerta en la vía a La Calera por caída de grandes rocas. Varias casas están prácticamente en el aire. En el mundo, un herido en ataque con carta bomba en la embajada de Ucrania en Madrid. En deportes, Argentina ya está en octavos de final del Mundial. Ganó ante Polonia y aseguró cupo. México se quedó afuera por muy poco. Empató en puntos con Polonia, pero le faltó un gol. Francia y Australia son los otros que avanzaron. Tenemos goles, curiosidades y voz de los hinchas. El Rey Pelé tiene problemas de salud, pero su familia confirmó que no es grave. Esperen oportunidades. Están abiertas postulaciones para hojas de vida en la rama ejecutiva. La Fundación La Cueva lanza esta semana la 10ª antología del Premio Nacional de Cuento La Cueva con la entrega titulada ¿Qué te hizo apagar la luz y quedarte dentro? En Cultura, todos los detalles. Buenas noches. Hay una importante noticia económica hoy en Colombia. El desempleo bajó y regresó a un dígito, según reportó el DANE. La cifra fue 9,7% en octubre de este año. Juan Sebastián Amaya, buenas noches. Cuéntenos qué otros datos entregaron sobre el empleo en Colombia. Daniela, televidentes, muy buenas noches, y hay cifras importantes y que dictan un rumbo para lo que será el cierre de este año, y porque por primera vez en los últimos 3 años el desempleo en Colombia se ubicó en un dígito y bajó de 12% a 9,7% en octubre de 2022. Esto significa que 22,6 millones de colombianos están ocupados, es decir, que cuentan con algún tipo de empleo, ya sea formal o informal. Sin embargo, 2,4 millones de personas en estos momentos todavía siguen sin empleo, y esa es la cifra que el gobierno tiene como meta reducir. El mercado laboral colombiano sigue en reactivación. En octubre hubo una mejor dinámica y 1,5 millones de personas volvieron a emplearse. Estamos viendo una recuperación más profundizada de la economía y por eso ya llegamos a una cifra de desempleo de un solo dígito, 9,7 para octubre de este año. Vemos una recuperación en varios sectores, dentro de ellos servicios y comercio vienen repuntando. La brecha de género es menor. Mientras 199.000 hombres recuperaron su empleo, 643.000 mujeres reingresaron a sus labores. Hay una confianza del país, no solamente tanto de los empresarios como del sector productivo, los trabajadores y trabajadoras, también los campesinos. Las ciudades con mayor desempleo son Quibdó e Ibagué, con tasas de 24 y 17%, mientras que Manizales y Pereira son las de menor problemática, con 9 y 9,4%. De cada 100 trabajadores en Colombia, 58 son informales. Otra noticia importante es que recordemos que en las últimas semanas el gobierno había anunciado que a partir de mañana, jueves 1 de diciembre, entraría en vigencia ese descuento de 50% en el SOAT para motocicletas de bajo cilindraje y también para taxistas. Pues bien, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que esa fecha se pospondrá por 2 o 3 días más por falta de trámites entre el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera para que las pólizas puedan emitirse con ese descuento.
nosotros dijimos que el SOAT, aprovecho para hacer el guiño, pues iba a bajar, como va a bajar al 50% y que esperábamos empezar el 1 de diciembre. Hacienda está terminando de hacer los últimos ajustes y podrá demorarse 2 o 3 días más. Y vamos con más temas de mucho interés para su bolsillo porque iniciaron las discusiones del salario mínimo para 2023. Datos como la inflación y la productividad serán clave para las propuestas a analizar en la mesa. Las discusiones comenzaron con la primera reunión de la Subcomisión de Productividad entre el Gobierno, empresarios y centrales obreras. En el encuentro fueron planteadas 3 metodologías para calcular el índice de productividad para el 2023. La metodología CLEMS, que es la que usualmente se ha utilizado, hoy tenemos la otra metodología que es la BORS y tenemos también una metodología de la OCDE. Ya con base en eso, mañana estaremos ya con las cifras. El 9 de diciembre cada una de las partes presentará sus propuestas. Hay 3 elementos básicos, que es el IPC, más la productividad y lo que hemos dicho, y mantener y proteger el valor adquisitivo del salario. De Desarrollo sugirió que el aumento sea del 13,5%. Por su parte, el gobierno anunció que trabaja en la desindexación de algunos alimentos de la canasta familiar para proteger el poder adquisitivo de los colombianos. La próxima semana estos productos estarán en conocimiento de todo el país y esperamos que efectivamente ayuden a aliviar todos estos impactos de la inflación en el país. De otro lado, el 5 de diciembre sería instalada formalmente la mesa de concertación. El periodo clave de la discusión de propuestas será entre el 12 y el 15 de diciembre. La idea es que el salario quede concertado antes del 30 de diciembre. Avanza a esta hora el debate de moción de censura a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Una olla fue encendida con leña en pleno recinto. Nos conectamos con Luisa Barberi. Luisa, buenas noches. ¿Y cuál es la situación a esta hora? Daniela y televidentes, muy buenas noches. Después de 5 horas de un intenso debate muy caluroso aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes, este es el panorama a esta hora. La oposición argumenta la salida de la ministra de Minas, afirmando que Vélez ha sido la culpable del nerviosismo de los mercados en el alza del dólar y en el escape de capitales del país. Desde la bancada de gobierno argumentan que la citación a la ministra se debe a un ataque de género, de machismo y de clasismo. Con una olla encendida como si fuera un fogón de leña, la representante Arbeláez, citante a la moción, le reclamó a la ministra Irene Vélez. Según dice, Ecopetrol ya firmó un contrato que ella cuestiona. Un contrato con el que se pretende que se asesore jurídicamente a Colombia para iniciar la importación, distribución y transporte desde Venezuela del gas natural. La bancada de gobierno defendió a la ministra Vélez. Aseguran que sí está calificada para manejar el tema energético en Colombia. Este debate no es en contra de la ministra. Este debate es en contra del nuevo gobierno. Este debate es en contra de quien ganó la presidencia. Uno salir irresponsablemente a tildar de la comisión de un delito a una persona que representa un gobierno serio es una irresponsabilidad. Y gracias, ministra, porque más docentes, más mujeres y más academia tienen que entrar al servicio público a transformar este país. El pacto histórico mostró su respaldo a la ministra llegando con tenis al debate. Liberales, conservadores y verdes también se mostraron del lado de la jefe de la cartera. El próximo martes 6 de diciembre se votará esta moción de censura aquí en la plenaria de la Cámara. Desde el Congreso de la República, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Atención, la Corte Suprema de Justicia condenó a alias Iván Márquez, cabecilla de las disidencias de las FARC. Juan Carlos Giraldo tiene los detalles. Juan Carlos, adelante. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Se trata de una condena de más de 25 años de prisión por ser culpable del homicidio de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Esta decisión es de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y tumba una en la que alias Iván Márquez había sido declarado inocente por estos hechos por no ser el autor material del asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino. ¿Qué dice la Corte en este caso? Mucha atención porque dice alias Iván Márquez hizo parte del secretariado de la antigua guerrilla de las FARC y como tal tiene que responder por línea de mando, ya que hoy se encuentra como disidente de las guerrillas de las FARC, tiene que responder por estos hechos, pues en su momento el secretariado de las FARC contrató a una oficina de sicarios para cometer el asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Repetimos, a 25 años de prisión es condenado alias Iván Márquez por el delito de homicidio agravado. Esta es la información desde el oriente de Bogotá. Regresamos con ustedes a estudio.
estudio. Juan Carlos Giraldo, RTVC Noticias, conectados 24/7. EPM declaró en operación comercial las primeras 2 turbinas de Hidroituango. Sin embargo, la hidroeléctrica no podrá generar energía de forma constante. Ismael Tobón, buenas noches. Cuéntenos por qué. Hola Daniela, muy buenas noches. Mire, no podrá Hidroituango todavía generar energía de manera constante por 2 razones. La primera, falta todavía la prueba a máxima velocidad de carga, máxima velocidad que conlleva a que las 2 generadoras que ya están listas empiecen a generar a toda potencia energía de manera comercial. Pero para poder realizarse tiene que evacuarse en las comunidades aguas abajo y que según EPM se espera que se efectúe en las próximas 2 semanas. Con el éxito de las últimas pruebas en las turbinas, EPM confirmó que las generadoras 1 y 2 están listas para distribuir 290 megavatios de energía al país. Hoy no tenemos ninguna duda de que EPM cumplió oportunamente con lo que exigía la regulación. Entonces yo creo que ya no hay que hablar ni de sanción, multa, garantía, ya es simplemente disfrutar de una energía que es limpia, que va a ser barata y que va a estar disponible. A pocas horas del vencimiento del plazo, el megaproyecto hizo un encendido en modo de prueba, suficiente para inscribir las turbinas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas antes de que se cerrara el mercado de ofertas. Nosotros ya no estamos pensando en sanciones, ya no estamos preocupados por eso. XM ha certificado, esa certificación de XM evita la sanción. Para que Hidroituango opere de manera comercial, será necesario llevar las generadoras a su máxima potencia. Esto es una operación segura, esto es un proyecto seguro, es un proyecto que no requiere evacuaciones para hacerlo. Sin embargo, acatamos la resolución de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. EPM tendrá que cumplir la orden de evacuación de las comunidades que viven aguas abajo. Por segundo día consecutivo, la Comisión Primera de Senado aplazó la discusión del Código Electoral. Legisladores afirmaron que la iniciativa debe ser discutida en marzo del próximo año. El Código Electoral está amañado con mermelada, según algunos congresistas. Por esta razón piden que la discusión del proyecto sea hecha en marzo de 2023. Sí se aplicará ya a los contratos, a los registradores nombrados a dedo, a un tercer delegado del registrador en cada departamento. Un código electoral amañado, que además viene impulsado por mermelada, donde además reviven 4.600 cargos para que esto lo saquen a pupitrazo, no da garantías. El ministro del Interior aseguró que no hay afán, pero les pidió a los congresistas que inicien el debate. No tenemos afán en el trámite, pero sí queremos asumir el debate. Sí queremos contribuir a mejorar el código. Los ponentes lamentaron la estrategia utilizada por sus colegas, que según ellos es malintencionada. Parece la ley del embudo. Cuando les conviene, sí hacen el quórum, participan de los debates y establecen las mayorías. El Código Electoral tiene cerca de 300 artículos y entraría en vigencia a partir del año 2026. El gobierno anunció que garantizará transparencia en la investigación por supuesta corrupción en la aeronáutica civil. Además, aseguró que el trámite no afectará la operación en la entidad. 24 funcionarios de la Contraloría General de la República adelantan las respectivas investigaciones sobre la supuesta corrupción en la aeronáutica civil. Haciendo una verificación, tomando pruebas, declaraciones y testimonios en relación con los hechos que fueron denunciados y otros que se puedan ir advirtiendo. De la misma manera, la Procuraduría y la Fiscalía están en desarrollo de sus competencias. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, envió un mensaje de tranquilidad sobre la operación aérea. Que funcionan con normalidad. La segunda, que los órganos de control están presentes en la aeronáutica. Tercero, la disponibilidad de los funcionarios de todos a dar explicaciones y respuestas frente a los hechos. Asimismo, ratificó la designación de Sergio París como nuevo director de la Aerocivil y le pidió corregir el rumbo de la entidad. Autoridades investigan la muerte de una patrullera de la Sijín en un caso que ocurrió en un edificio de la Fiscalía en el centro de Bogotá. La familia de la joven de 22 años pide una investigación.
La patrullera Ludy Marcela Granados Arias, adscrita a la SIJIN de la Metropolitana de Bogotá, murió en un edificio judicial víctima de arma de fuego. Murió en circunstancias que son motivo de investigación al interior del edificio Manuel Gaona de la Fiscalía General de la Nación. El parte oficial detalla que los hechos ocurrieron después de una reunión de trabajo con sus superiores. La familia duda de la hipótesis que habla de suicidio. Yo estoy 100% segura que ella no se mató porque ella era una persona capaz de manejar cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier sobrecarga que ella tuviera. Ella no era cobarde. Y sobre una versión de un supuesto acoso laboral que circuló una vez ocurrió la muerte, también piden una verificación. Y ese acto que dicen que ella cometió es de una persona cobarde, que no tiene amor a la vida, que no tiene amor propio y poco valor. No, a mi punto de vista ella no. Los granados están en la búsqueda de abogados que los asesore para que no pierdan los beneficios que por ley les corresponden por tratarse de la muerte de un integrante de la Policía Nacional. El director de la Policía Nacional apartó del cargo al subcomandante de la Policía de Cúcuta y también al comandante operativo por un escándalo en medio de un evento. Según la institución, los dos coroneles incurrieron en actos inadecuados en estado de alicoramiento durante un concierto. Dice la policía que el comportamiento debe ser ejemplar con o sin uniforme. Hablamos con el comandante de las Fuerzas Militares sobre los más recientes relevos y retiros de oficiales de la institución. Según él, algunos uniformados no cumplían con ciertos parámetros para ascender a generales de la República. Exclusivo RTBC Noticias. A solo semanas de los ascensos a general en las fuerzas militares, 2 oficiales fueron retirados de la institución, los coroneles Henry Norbey Palomino Cano y Samuel Salinas Valencia. En conversación con RTBC Noticias, el general Helder Giraldo explicó los motivos. Algunos comandos que carecían de la figura de un general y lo vamos a tener. Esta carrera militar se construye en base a los méritos, en base a unos requisitos de ley, de unos tiempos, de unas distinciones, y para premiar, digamos, con ascensos, pues se requiere cumplir con esos requisitos. Además de los 26 uniformados que ascenderán a general, los actuales comandantes de fuerzas militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea serán generales de 4 soles. Los relevos y retiros de uniformados fueron ordenados por el Gobierno Nacional. Y el gobierno ha sido muy exigente en el sentido de que las personas consideradas para ascenso no tengan pues ningún inconveniente penal, disciplinario ni administrativo. La coronel Luz Adriana Tavares será la única mujer que ascenderá al grado de general del Ejército. El presidente Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado colombiano a las víctimas por las masacres ocurridas en Ituango hace 26 años. En el acto, las víctimas entregaron su testimonio. El acto comenzó con el testimonio de Juan Alberto Múnera. Su padre fue asesinado por paramilitares frente a sus familiares. Al asesinar a mi padre, no solo acabaron con la vida de él, también acabaron con la de mi madre, mi hermana, que lo hubieron tendido en el suelo, ensangrentado, sin poder acercarse a verlo. Después de escuchar a las víctimas, el presidente, en nombre del Estado colombiano, pidió perdón. Debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado. Las víctimas denunciaron que, aunque las masacres fueron hace 26 años, hoy siguen siendo perseguidos. Seguimos siendo revictimizados en desplazamientos, homicidios, desapariciones, despojo de nuestras tierras. El mandatario respondió, dijo que en Colombia aún se quiere ocultar la verdad. La verdad que se quiere ocultar en Colombia es que el Estado colombiano mató a sus propios ciudadanos y ciudadanas. El acto de reconocimiento y perdón a las víctimas se hizo después de 16 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por las masacres ocurridas en los corregimientos de La Granja en 1996 y El Aro en 1997. El alto comisionado para la paz aseguró que el gobierno está en conversaciones para generar un diálogo entre las disidencias de las FARC y el ELN y de esa forma parar la violencia en Arauca. Todos los mecanismos que permitan
reducir la violencia y están apegados a la Constitución y la ley, están bienvenidos. Ya he dicho públicamente que la coherencia supone que todas las instituciones que creemos y que tenemos responsabilidades con la vida de los colombianos, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para dar respuesta. Alias Ojitos Azules, exmiembro de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, llegó a Bogotá tras su captura en Barranquilla. El detenido fue condenado a 32 años de cárcel. Ojitos Azules fue capturado por la policía y la fiscalía. Tendrá que pagar por los homicidios de 2 personas en el 2001. Por el delito de homicidio en persona protegida fue condenado en el mes de julio a 32 años de cárcel. Presuntamente él pensaba salir del país hacia Europa. El detenido era considerado la mano derecha de Salvatore Mancuso. Es considerado anteriormente como el financiador y fundador máximo comandante del Frente 19 de las Autodefensas Unidas de Colombia, bloque norte de las extintas Autodefensas. Ahora será el IMPEC en Bogotá quien determine en cuál centro penitenciario deberá cumplir su condena. 30 millones de pesos de recompensa por información sobre el paradero del niño que fue secuestrado en La Gloria Cesar. Un equipo especial para atender el caso fue designado. Aprovechando que el padre de familia no estaba en casa, hombres armados irrumpieron en la finca ubicada en zona rural de La Gloria Cesar para secuestrar al niño Matías Manosalva. Para analizar lo sucedido fue realizado un consejo de seguridad en el que fue definida una millonaria recompensa por información sobre el paradero del niño. Hasta 30 millones de pesos de recompensa por información certera que le llegue a estos cuerpos de investigación con el objeto que sirva como base fundamental regresar al seno de su familia a este niño. Además, fue creado un equipo especial de investigación para agilizar la búsqueda. De investigación judicial, de investigación con el Gaula, Ejército, Gaula, Policía, todas las unidades del departamento. Estamos atentos a la ubicación del menor, del niño Matías. Las autoridades continúan investigando el caso. Las autoridades lograron la recuperación de algunos de los elementos hurtados a uno de los integrantes del equipo del cantante Juan Luis Guerra en el aeropuerto El Dorado. Procedemos a un sector de Bogotá a verificar, se recupera el computador Mac, el iPad y continuamos con la línea investigativa. Hay personas que nos están ayudando, esperamos recuperar en tiempo récord los demás elementos tecnológicos que se hurtaron. Hay una dolorosa noticia en el fútbol colombiano, la muerte del futbolista Andrés Balanta de 22 años, el joven que jugaba en Atlético Tucumán y que defendió los colores de la Selección Colombia y del Deportivo Cali, era muy querido por sus excompañeros. La noticia tiene de luto al fútbol vallecaucano. Alejandro Muñoz, muy buenas noches, usted tiene más información. Mateo, televidentes, buenas noches. Pues aquí en el Valle del Cauca los hinchas se preparan para recibir el cuerpo del deportista en los próximos días. Pues justamente aquí en la sede del Deportivo Cali, Alex Gorayev, ubicada en el norte de la ciudad, se le va a rendir un sentido homenaje y donde los ciudadanos le podrán dar el último adiós en esta, en la que fue su casa y en donde salió victorioso en el año 2021. Por otro lado, allegados al deportista pues señalan con tristeza que justamente tenían programadas algunas actividades a realizar con él durante este fin de año. Hace poco había llegado a la Liga Argentina. Su talento y capacidad lo llevó a destacarse y a atraer las miradas del fútbol extranjero. Hace 15 días él me llamó, me mandó un audio después de que estaba muy contento en Argentina, que a pesar de que no había jugado mucho, sentía de que si hacía una buena pretemporada iba a conseguir ser titular. La ansiedad de jugar y seguir su camino hacia Europa era constante. Yo le manifesté que estuviera tranquilo, que se preparara, que cada opción que le dieran la aprovechara al máximo. En pocos días regresaría a su tierra para pasar las fiestas de fin de año con familiares y amigos. Me dijo que nos veíamos ahora en diciembre, yo mediante, y pues resulta que Dios tenía otros planes y decidió llevárselo. Sus excompañeros y amigos lo recuerdan como un guerrero del mediocampo. Era rápido, era fuerte, era potente, de muy buen salto.
con mucha intensidad jugaba cada partido. Vistió la camiseta del Cali, fue campeón y destacado como uno de los mejores, por eso la hinchada lo recuerda. Duele demasiado tu partida, campeón. Muchísimas gracias por todas las alegrías, por todo el apoyo que le diste al equipo. Los hinchas preparan un homenaje en la capital del Valle del Cauca para despedir a una figura que no necesitó mucho tiempo para quedar en la historia del cuadro azucarero. 67.000 multas de tránsito están a punto de prescribir en Barrancabermeja, Santander. La Inspección de Tránsito y Transporte advierte a los deudores que sus cuentas bancarias serán congeladas. Joana Niño, buenas noches y adelante con los detalles. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Estas cuentas serán congeladas porque la deuda de más de 100.000 millones de pesos a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja por impuestos y multas. Según la Administración Municipal, están acatando una orden de la Procuraduría General de la Nación de cobrar estas deudas que ya cumplen más de 3 años. La deuda de 67.000 barranqueños con la Oficina de Tránsito es más de 180.000 millones de pesos. Hoy tenemos cuentas del 2020 hacia atrás que ya debe tener un proceso y nosotros no podemos tenemos que hacer algunas acciones de tal manera que nosotros podamos decir que hicimos el cobro respectivo. Por tener su vehículo registrado en Barrancabermeja, que corresponde a una tasa anual por derecho a porte de placa, los ciudadanos adeudan 22.000 millones de pesos. Que le crea un detrimento a la entidad porque ese recurso no solamente entra a tránsito, es un recurso que va para el CIMI, un recurso que va para el RUN. Para que las cuentas sean habilitadas nuevamente, los morosos deben acercarse a la inspección y realizar un acuerdo de pago. El gobierno criticó la actitud de la policía luego del trato de uniformados a una mujer que cargaba a su hijo y aún así fue esposada. La Procuraduría investiga un posible caso de abuso policial. Para la ministra de Trabajo, la actitud de la empresa frente a la trabajadora en Cartagena fue agresiva y grotesca. Además, señaló que la policía excedió la fuerza. Se acaba el silencio que hay frente a las violaciones de los derechos. Para los trabajadores y trabajadoras, nosotros pudimos claramente verificar que efectivamente le debían el pago de su liquidación. Además, confirmó que existen otras irregularidades con varios empleados. Por esa razón, hemos cerrado de manera preventiva hasta que los dueños de la empresa efectivamente cumplan con lo estipulado en la norma. Actualmente hay más de 7.000 denuncias realizadas a través de la plataforma del Ministerio. En que no se pagan los salarios, en la manera de contratación, en que no tienen la seguridad social, en que no están afiliados a riesgos laborales y a un manejo y a un trato inhumano. Ante estos hechos, la Procuraduría abrió investigación con el fin de determinar si existió abuso policial. Continúan los estragos por lluvias en la vía La Calera. 3 familias abandonaron sus viviendas por deslizamientos y varios restaurantes han tenido que cerrar. Katy Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches, Daniela, y también a todos los televidentes. Nos encontramos desde el sector de Líbano, el que conduce de Bogotá a La Calera, justamente aquí en el sector de Patios. Hemos hablado con algunas personas que viven en este sector y están asustados. Dicen que cada vez que llueve están asustados porque no saben si salir corriendo de sus viviendas. 3 familias ya evacuaron sus viviendas y no solamente eso, los restaurantes están en quiebra porque aseguran que el sector, aunque hay vía, pues no están generando recursos porque la gente ya no viene a este sector justamente por los deslizamientos y por las fuertes lluvias. El sector Líbano, que se ubica en la vía que conduce a La Calera, se ha visto fuertemente afectado por las fuertes lluvias. Vecinos tuvieron que recoger sus pertenencias y salir corriendo de sus casas por el riesgo a que les cayera encima. De otra casa que debido a los deslizamientos de unas rocas inmensas de más de 1 tonelada, quedó destruida. O sea, hubo un suceso apocalíptico donde muchas rocas bajaron de la montaña con barro y destruyeron totalmente una casa. Son 3 las familias que tuvieron que evacuar el mismo día del deslizamiento y una de ellas quedó totalmente destruida. Sí, son personas de la tercera edad. A ellos les tocó abandonar su casa inmediatamente, hizo facto. Desafortunadamente sí sentimos pánico. Solamente hay paso controlado por un solo carril para ambos sentidos, pero cada vez que llueve las autoridades no descartan el cierre preventivo de la vía para evitar tragedias.
Más de 500 personas están incomunicadas en la vereda Martinica de Ibagué por un derrumbe. Los afectados optaron por transitar a pie. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. Algeciras es también uno de los municipios en el departamento del Huila que se ha visto seriamente afectado por las fuertes lluvias. En las últimas horas, varias veredas permanecen incomunicadas. Sin embargo, ya la maquinaria amarilla se encuentra en la vereda El Paraíso, permitiendo dar paso para aquellos campesinos que bajan sus cultivos. Gestión y Riesgos del Valle del Cauca reportan con preocupación que por lo menos 30 municipios presentan afectaciones. Deslizamientos de tierra y el suelo húmedo que debilita los corredores serían las principales causas que perjudican la movilidad e incluso la distribución de los alimentos. Con maquinaria amarilla buscan prevenir mayores pérdidas económicas. En San Marcos Sucre, durante los diálogos regionales vinculantes, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, aseguró que de no bajar los niveles del río Cauca no se puede intervenir el problema de inundaciones que hay en el sector más conocido como Caregato, en donde han resultado afectadas más de 82.000 familias en la subregión de La Mojana. Especialistas aseguran que aunque la nueva variante de COVID-19 no es letal, sí tiene una velocidad de transmisión alta, por lo que recomiendan no bajar la guardia, seguir con el autocuidado y completar los esquemas de vacunación. Ante el aumento de los casos de COVID-19, las autoridades aseguran que existe una nueva variante conocida popularmente como perro del infierno. Las nuevas variantes del coronavirus no son más letales. Pueden ser más infectantes, hasta ahora no son más letales, y en tercer lugar, no necesariamente son cubiertas por las vacunas. ¿Cuáles son los síntomas de esta variante? Que los síntomas de las nuevas variantes del COVID son idénticos a los síntomas de las anteriores cepas y linajes que estuvieron presentes dentro de Colombia. Aunque los especialistas descartan la posibilidad de un nuevo confinamiento, recomiendan no bajar la guardia ante la presencia del virus. Autocuidado, esquemas de vacunación completo, prudencia, paciencia y entender que estamos apenas aprendiendo la dinámica de los nuevos virus respiratorios y el COVID es uno de ellos. En los próximos días, las autoridades de salud anunciarán nuevas estrategias que incluyen vacunación y autocuidado. Con las dos nuevas variantes de COVID-19 y el pico respiratorio en el país, las autoridades de salud pidieron retomar el uso del tapabocas y las medidas de bioseguridad en sitios cerrados. Panorama de la pandemia en las regiones. 352% es la cifra que tienen alerta los colombianos. Solo en 8 días el país pasó de 700 casos de COVID-19 a 2.112. Entonces tenemos una confluencia de virus respiratorios estacionales, rinovirus, adenovirus, influenza, y además tenemos la nueva variante de COVID y eso supone pues un riesgo adicional. En este segundo pico, las autoridades pidieron especial atención en departamentos como Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia, donde hay más de 200 pacientes con el virus. Tenemos que reforzar las medidas de protección, el uso de tapabocas, especialmente en eventos cerrados, en sitios que no haya mucha ventilación, en el transporte público masivo, pero adicionalmente tener en cuenta que esto no genera más hospitalizaciones o muertes. Me refiero a la nueva variante COVID. En el Valle del Cauca hay 11 personas en cuidados intensivos. Podemos encontrar que la mayoría de estos casos no tienen el esquema de vacunación completo o ni siquiera lo han iniciado. Las autoridades hacen un llamado a retomar el plan de vacunación, el cual sigue vigente en todo el país. Hablamos de los hechos del día en el mundo. Atentado en la Embajada de Ucrania en Madrid con una carta bomba. Se trata de un empleado de la misión diplomática que sufrió lesiones menores por cuenta de la activación del sobre destinado al embajador. El paquete explotó cuando el trabajador manipuló el artefacto, según la policía. Vean el panorama en Cantón, en el sur de China. La determinación del gigante asiático de contener las marchas por las restricciones contra el coronavirus se mantiene en las calles. Agentes de policía vestidos con trajes blancos de protección llevan además escudos antidisturbios.
Caracol Radio, más compañía. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos y aquí desde la ciudad de Medellín. Pero tenemos que hablar del Mundial de Fútbol porque ya hay más clasificados a los octavos de final. La selección argentina de Lionel Messi clasificó primero del grupo C después de vencer 2-0 a Polonia. Ahora se va a enfrentar a la selección de Australia en esta instancia, en esta siguiente ronda. Esto será el sábado a las 2 de la tarde, hora de nuestro país.
Colón. Afortunadamente, larga vida al rey. Recordemos que tiene 82 años, que ganó 3 campeonatos del mundo con su selección, la selección de Brasil en el 58, en el 62 y en 1970. Y hoy lo recibo con Thriller porque hoy se cumplen 30 años del lanzamiento de este disco que impulsó la carrera de Michael Jackson y que además hizo algo y marcó un hito de algo de lo que estábamos hablando ayer, que es esa relación entre el sonido y la imagen en la música popular. Pero antes de hablar de este álbum, hay que hablar de la relación de Michael Jackson y Quincy Jones. Ellos se conocieron durante un montaje que se hizo para Las Vegas de El Mago de Oz. Ese montaje no le fue bien, pero ellos comenzaron a trabajar juntos. Hicieron un álbum muy exitoso que se llama Off the Wall y después de eso se volvieron a juntar para hacer este álbum de Thriller. Hay algo bien interesante ahí, es que son 9 canciones, pero los 9 son hits. A los 9 les fue muy bien. Yo voy a escoger 3 que me parece que narran un poco como la historia del álbum y dan como las pistas más grandes. La primera se llama This Girl Is Mine. Ese fue el sencillo, el álbum todavía no estaba terminado y comenzó a sonar en la radio. Le fue bien, no era una música muy elaborada y tampoco una gran letra, pero había un dueto entre Paul McCartney y Michael Jackson, que eran las dos grandes estrellas del momento. Luego vino Billie Jean, que está basado en una carta que le mandó una fanática a Michael Jackson, en la que decía, yo tengo un hijo suyo. Además le mandaba una foto de ella y una pistola para que se suicidaran juntos en una fecha que ella le iba a indicar. Michael Jackson escribió esta canción y además puso la foto en su casa, en un lugar muy visible para poder reconocerla por si se le aparecía en algún concierto o en algún espacio público. Luego estuvo Beat It, que es quizá la canción más rockera del álbum. Se grabó contrarreloj. Resulta que ya estaba todo el disco listo, pero el productor y Michael Jackson se reunieron y dijeron, bueno, nos falta algo. Entonces armaron esta canción en 3 estudios paralelos. En uno estaba Eddie Van Halen, el guitarrista, grabando un solo de guitarra. En el otro estaba Michael Jackson con un cono haciendo efectos de voces y en el otro estaba el productor mezclando todo. Y por supuesto, la canción que le da nombre al disco, que es Thriller, en principio iba a llamarse Starlight, la compuso Rod Temperton. A Michael Jackson no le gustó el nombre y le dijo, a mí Starlight me suena como a Star Wars y yo no estoy de ese lado, entonces más bien piénsese otro nombre. Él volvió con Thriller y ese también se volvió el nombre del álbum y la palabra clave del coro. La canción fue todo un éxito, pero cuando realmente se volvió como un punto de quiebre en la historia de la música fue cuando Michael Jackson dijo, yo quiero hacer el video. Así que buscó a John Landis y puso a John Landis a armar una especie de cortometraje alrededor de la historia de la canción. Esto duraba 14 minutos e iba a costar $800,000. Cuando le dijo eso a la Motown, que era su disquera, la Motown le dijo, yo no le voy a dar toda esa plata, pero el tipo no se dio por vencido y logró que le dieran un porcentaje. Luego le vendió a Showtime no solo el video de la canción, sino un cortometraje de cómo lo habían hecho de 45 minutos y cuando eso pasó, MTV dijo, bueno, yo no me quedo por fuera y puso otro porcentaje. Al video le fue tan bien en el lanzamiento que en MTV no solamente lo rodaban 1, 2, 3 veces al día, sino 3 veces por hora. Tanto así que en la parte de abajo de la pantalla tenían un contador que iba indicando en cuántos minutos iba a volver a salir el video de Thriller. El precio del dólar subió 6 pesos y llegó a 4.815 pesos. El precio interno de la carga de café aumentó 17.000 pesos y quedó en 1.997.000 pesos. Este jueves 1 de diciembre habrá una feria de empleo en Bogotá con 2.500 vacantes para técnicos, tecnólogos y profesionales. Lionel Messi es el segundo jugador en la historia en fallar 2 penaltis en Copas del Mundo en 2018 y 2022. El primero fue el ganés Asamoah Gyan en 2006 y 2010. La JEP no aceptó el sometimiento de Tilson Bolaño Polanco, ex jefe financiero del Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico, quien está condenado por vínculos con las AUC y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Más hechos del día en un minuto.
La defensa de Angelo Rolando Colina, alias Angelo, pedirá libertad por vencimiento de términos. La diligencia está programada para el 7 de diciembre. Alias Angelo es señalado de participar en el asesinato de la periodista de la ONU, Natalia Castillo. La Corte Suprema seguirá investigando al embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, por supuesto tráfico de drogas. La Fiscalía debe asignar un delegado para avanzar con el juicio. Familiares de los diputados del Valle se retirarán de la JEP porque, según ellos, no encontraron garantías. Nos cuenta respecto a ese auto por parte de la JEP, en la cual determinan de que hay una verdad plena en el caso 001. Eso es absolutamente contrario a la realidad. Así no es como han pasado las cosas. En el caso de los diputados faltan muchas preguntas por resolver que los comparecientes no han cumplido. A la cárcel fue enviado Gerson Felipe Chavarro, de 19 años, por supuestamente haber golpeado, amenazado y abusado sexualmente de su novia. El procesado no aceptó cargos. Perú confirmó que el próximo 14 de diciembre recibirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. La ceremonia será en Lima. Más noticias del mundo a continuación. Con 96 años y a causa de una falla multiorgánica por la leucemia que padecía, falleció Jiang Zemin, el expresidente de China desde finales de los años 80 hasta inicios del siglo XXI, a quien atribuyen el ascenso económico del país al insertarlo en la dinámica comercial global. En el día 280 de la invasión rusa en Ucrania, la Unión Europea propuso crear un tribunal especializado con la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas para investigar y perseguir los que llama crímenes de agresión de Moscú y establecer la compensación material por los daños que ha causado. En Brasil, un deslizamiento de tierra en una carretera de Paraná al sur del país, golpeado por fuertes lluvias, arrastró más de 20 vehículos, dejando al menos 30 personas desaparecidas, que son buscadas con drones equipados con cámaras termográficas. Avanza la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Estados Unidos. Recibido en la sede de la NASA en Washington, Kamala Harris lo calificó como aliado vital. Fricciones sobre el comercio entre el país norteamericano con la Unión Europea empañaron el paso del mandatario galo. Bueno, Mateo, esta noticia yo creo que es para usted porque sé que le encanta el pan, entonces lo primero es ¿cuál es su pan favorito? No, Mil, que usted me ponga sobre la mesa rollito, jaldrado, francés, mogolla, mejor dicho. Todos. Mire, a propósito del pan francés, tengo que decirle que esa variedad que también se conoce como baguette, pues acaba de entrar a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. ¿Cómo le parece eso? Vea pues. Mire, y en Francia, como es natural, pues están de fiesta, así como usted. Crónica, RTBC Noticias. Es la acompañante ideal, espigada, bronceada e incondicional que hace quedar siempre bien con su elegancia o que se relaja para resolver la energía necesaria para un día fatigoso. Viene de Francia y se llama baguette. Se ha abierto camino en los Estados Unidos, se ha puesto de moda en algunos lugares. Entonces, cuanto más se sepa de ella, mejor. Paz a través de la baguette mundial. Así es. La estatura de esta proeza francesa es mundial. La UNESCO reconoce a esta conquistadora de cada rincón del planeta, posiblemente como el más exquisito patrimonio inmaterial de lo humano. Es reconocimiento a un savoir-faire, a la creación artesanal, pero mucho más que eso a todo lo que conlleva, en particular la red de panaderías que conecta en el mundo día a día todo un enlace social. Y es que ser el empate perfecto de crocancia e interior esponjoso y hacer viajar, si se está en Bogotá, por ejemplo, en milisegundos a la France, merecía reconocimiento. Es un básico que compran personas de toda categoría sociocultural, ricos, pobres. No importa, todos comen baguettes, los une a todos. Eso es, así es la vida. Sin atavíos y más sencilla que lo sencillo, esta francesa, la diplomacia hecha masa, consigue un rótulo que busca recuperar lo tradicional caminando en el siglo XXI. W Radio, noticias cada instante.
Llegamos a oportunidades y atentos porque están abiertas las postulaciones para integrar el banco de hojas de vida de la rama ejecutiva a nivel nacional. Y aquí les contamos cómo pueden inscribirse. En oportunidades para integrar el banco de hojas de vida de la rama ejecutiva del orden nacional, vaya a la página www.funcionpublica.gov.co. Diríjase a la sección Últimas Noticias y dé clic en la opción Conformación del banco de hojas de vida. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como aportar certificaciones laborales, certificados de estudios y, en los casos que se requiera, tarjeta profesional. Deslice hasta abajo, seleccione el link que tiene a disposición, llene sus datos personales y siga el paso a paso. ¡Atentos! La convocatoria hace parte del proceso de conformación del Banco de Hojas de Vida, del cual el presidente de la República, Gustavo Petro, hará uso de forma discrecional de acuerdo con las necesidades del servicio. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 16 de diciembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos hablando del Mundial de Fútbol aquí en la información deportiva. Vamos a repasar cómo están conformados ya esos cruces después de ya tener los clasificados del grupo A, B, C y D. Pues bueno, vamos a repasarlos. Hasta el momento las llaves de octavos de final tienen por el lado izquierdo del cuadro a Países Bajos enfrentando a Estados Unidos y a la selección de Argentina contra Australia. Y por el lado derecho, Inglaterra encontrándose contra Senegal y Francia, que jugará contra Polonia. Por ahora esos son los duelos. Y desde Qatar, Nelson Viñoles, nuestro compañero de La Voz de América, nos trae más detalles y toda la actualidad de lo que ha sucedido en una nueva jornada de este Mundial. Hoy en Doha se cerraron fue muy merecido. Fue un partido difícil, estoy decepcionado de que perdimos contra Australia, pero creo que es una victoria merecida para ellos. Es una verdadera decepción, pero lamentablemente jugamos mal contra Australia, así que era previsible que quedáramos afuera.
No me tranquiliza el nivel de la selección francesa. Descubrí que los suplentes técnicamente no están al nivel de los titulares, así que estoy un poco decepcionado. Bien conectados con Qatar, seguimos hablando del tema Canelo Messi. Resulta que Andrés Guardado es el jugador mexicano que intercambió la camiseta con el astro argentino y que después Canelo en los trinos dijo que Messi había pateado esa camiseta. Pues precisamente el jugador mexicano cerró la polémica con lo que dice a continuación. Los que nunca han estado en un vestuario de fútbol no entienden, ¿no? Es como algo no, un acuerdo con los utileros que es tal cual, que cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo, todo va para lavar y lo que no dejes en el suelo te lo llevas tú a casa y es así, la ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta, sea la camiseta del equipo rival, siempre es así. Yo de hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y la mía también porque no se grabó, pero yo también llegué y la tiré al suelo para que me la lavaran, ¿no? O sea, en el vestuario se entiende así porque somos jugadores de fútbol, sabemos lo que se vive en un vestuario y no le dimos mayor importancia. Yo les cuento que La Cueva hoy está de lanzamiento, es la 10ª antología de su concurso nacional de cuento y por eso Lord Cultura Juan Sebastián Ramírez hoy está en una librería. Lord Cultura, ¿usted qué hace por allá? Cuéntenos de qué se trata todo esto. Buenas noches, Laura. Yo la saludo desde la librería Matorral en Bogotá, exactamente en la localidad de Teusaquillo. Y mire, yo sé que usted es admiradora de la Fundación La Cueva por el trabajo que vienen realizando, además de preservar ese legado del Grupo de Barranquilla. Pues le cuento que esta hora nos acompaña su directora Carolina Etel. Carolina, bienvenida a RTVC Noticias. Muchísimas gracias y bienvenidos a Matorral, a esta librería tan maravillosa en el corazón de Bogotá, donde estamos presentando nuestro Premio Nacional de Cuento. Bueno, Carolina, cuéntenos justamente la gente que se va a encontrar en este texto. Bueno, esta es la 10ª entrega. Este es un premio que creó Heriberto Fiorillo, nuestro director fundador, hace 10 años. Y esta es la 10ª entrega. Por primera vez se gana este premio una mujer, que es Juliet Mora Garzón. Y curiosamente los 3 primeros lugares fueron 3 mujeres. Así que se van a encontrar con los cuentos de Juliet, con los cuentos de Laura, con los cuentos de Lucía y con otros 20 finalistas de todas partes de Colombia que nos van a hacer un poco un retrato de lo que se está hablando en la literatura nacional, que es un poco lo que nosotros queremos hacer con este premio. Carolina, importante, televidentes, son 23 relatos en este texto, recomiéndenos 3 imperdibles. Bueno, yo les voy a recomendar los 3 primeros lugares. Juliet Mora Garzón, ¿qué te hizo apagar la luz y quedarte adentro? Un relato precioso, duro, de un amor-desamor entre 2 chicas, muy intenso. Luego está El Contacto, que también es un relato muy interesante, que raya como en la ciencia ficción, pero también toca un poco los temas de violencia en nuestro país. Y el tercer relato que les voy a recomendar, voy a mirar aquí, que es Lo único que hay es este fuego. Este es un relato precioso de Lucía Vargas Caparrós, con un tono, con un estilo que de verdad nos muestra que hay muchísimas maneras de abordar un cuento. Yo creo que para la gente que le gusta el cuento y la que quiere escribir cuento, es obligatorio hacerse con este libro y con todos los libros de la colección de relatos de La Cueva. Carolina, gracias por acompañarnos en RTVC Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, a RTVC, nuestros aliados, y bienvenidos aquí a Matorral, una librería maravillosa. Bien, y con cuentos despedimos esta emisión central de noticias. Hay que estar pendientes de qué pasa en ese concurso, ¿no? Sí, señor, y bueno, yo me quedé con la duda de dónde es esa biblioteca porque hay que ir. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, hay que preguntarle a Juan, gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos al mediodía y a las 7 de la noche. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.